Recuerdo que de niña flipaba con Lara Croft, con sus músculos, con su coraje. Mujer fuerte, empoderada Lara Croft. Ahora bien, después fui creciendo y preguntándome si aquello era un poco raruno. Ese mini short, esas camisetillas, esos pechos troncocónicos, esos contoneos. Y de todo eso vamos a hablar hoy, amigas. De las mujeres, los videojuegos y viceversa. ¿Cómo se nos representan los videojuegos? ¿Se nos sexualiza y se nos reduce a un puñado de arquetipos? ¿Hay cada vez más tías en el mundo gamer? ¿Cómo es meterse a una partida en línea siendo mujer? ¿Por qué hay liga masculina y liga femenina en los eSports? Todo esto en Gameplays. Aquí lo tenemos, al mejor peatoncillo del GTA. ¿Tú también te pides, cariño, a la chica zombie en el Fornite o qué? Sí, por supuesto. Luego eso ya transmutó, ya ahora hay plátanos y hay cosas inconexas, pero sí, por supuesto. Así estamos. Me gusta mucho, peatón del GTA. Peatón del GTA. Puede ser atropellado o no, Me voy a poner en mi LinkedIn. Conduzca. En mi LinkedIn lo voy a poner, peatón del GTA. Bueno, yo te valido, como siempre. Hoy hemos venido a hablar de mujeres, videojuegos y viceversa. Hemos preparado un pequeño resumen introductorio pues para dummies, ¿no? Por si acaso este mundo de los eSports estás un poco lost, pero hoy viene todo cargado de girl power. ¡Vamos para allá! Ay, amigas. ¿Qué pasa con las mujeres en los videojuegos? La sexualización de la mujer dentro de los videojuegos es un tema que ha dado vueltas durante años. Se mire por donde se mire, no salimos bien paradas. Desde cómo nos representan. ¿Qué es esto? ¿Quién no ha sobrevivido al desierto del Sáhara con estas pintas? Hasta cómo nos tratan en las partidas. Typical of women, no response. Like you don't need armor, just use your boobies. Desde la sorpresa que provoca nuestra propia presencia. Hasta algunas reacciones más comunes de lo que debería. Yo, bro, can I get your Snapchat? Get the hell off. Go to the kitchen, bitch. ¿Qué pasa con las mujeres en el mundo del videojuego? Riot Games se disculpa por la hipersexualización de Kaisa. ¿Cómo esta gamer ha hecho de vender el agua con la que se baña una obra de arte viral? El 70% de los gamers asegura haber visto esos machetas y balas. ¿Te gustaría follar conmigo? ¿Eres puta? ¿Sigue siendo machista la industria? ¿Se sexualizan solo nuestros cuerpos o también los de los hombres? ¿El rigor histórico solo se aplica cuando conviene? ¿A qué nos enfrentamos en las partidas en línea las mujeres? Stop it. Fuck you. Eso digo yo también a esa peña. Fuck you. Hombre, aquí en nombre de todas. Hemos traído a esta mesa potencia. La potencia sin control no sirve de nada, ¿o sí? Airi García. Ella es jugadora profesional del Counter-Strike, un shooter, capitana del equipo femenino de Go de Vodafone Giants. Y además es que, mira, se ha traído ella su sudadera. Es que es marketingista a más no poder. Branding. Bailarina a tiempo parcial, reina a tiempo completa. ¿Cómo estás? Muy bien, encantadísima de estar aquí con todos vosotros y a tope y preparadísima para el debate. O sea, es que estoy hasta cachonda, yo te lo tengo que decir así. 6 millones de seguidores en TikTok, casi tanto como votantes del PSOE. Urona Rolera, no es baladí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy ilusionada de venir aquí a Oleros en persona, por fin. Lo estaba deseando. Tampoco te pasa. Pues, si puedes oler es buen síntoma, también te lo tengo que decir. Sí. A día de hoy es hasta un elogio, ¿no? Te puedo oler. Te puedo oler. Te puedes acercar a mí. Te mola el tema que hemos traído hoy. A darle luz. Bea Díaz, ella es Nintendo y PC Lover, pero sobre todo es diseñadora de videojuegos en Mediatonic. Entonces hemos traído a la parte más técnica de todo esto, que por supuesto existe. Bea, ¿cómo estás? Muy bien. También huelo bien. Bueno, huelo bien y os huelo bien. Vale. O sea, Huelo bien de capacidad de oler. Me está gustando mucho este momento criadero que se está generando de pronto. A quien no podemos oler, pero sí que podemos sentir, es a Cristinini, creadora de contenidos y presentadora de eSports. Fijaros qué fondo tiene, más chulo, todos lo querríamos. Cuesta un dinero eso, ¿verdad, Cristinini, cariño, eso que tienes ahí detrás?
Bueno, cuesta un dinero, pero es que más bien te lo regalan. Te lo van regalando ahí donde te van viendo, cumpleaños, eventos, y al final pues te montas con todo esto y dices, bueno, me parece hasta mío, ¿sabes? Eres célebre twitchera y además es que me encanta todo lo que tienes ahí ubicado y tu voz y tu rollo, loca. Yo tengo que decir que también huelo bien, ¿eh? Que no me podéis oler. Pero también huelo bien. Ah, vale, me gusta esta aclaración ad hoc que se está haciendo todo el rato por si acaso. No me arrepiento. Bueno, pues yo no huelo bien. Yo de vez en cuando huelo a por la tarde y ha llegado el momento. Y tenemos a Machacasaurio. No, perdón, coño, Laura, joder, soy una sinvergüenza. Sí, me llamo Laura. Es que si me quieres llamar Emperatriz Machacasaurio también me parece guay, la verdad. Mira, mejor, Emperatriz Machacasaurio. mejor. Claro, como en Los Simpson. Bien, ¿eh? Bien, me está gustando esta dinastía que estamos haciendo aquí. La persona que está detrás de la cuenta de Instagram, Feminismo en 8 bits, he dicho 8 bits bien dicho, bueno, que a través de sus memes piensa, luego existe y pues nos hace también pensar un poco sobre la industria del juego y la presencia femenina en él. Con lo cual, pues... Interesante. Yo, la verdad es que tengo que decir que al principio he rajado de este coloquio del momento Lara Croft, que yo era excesivamente fan, pero ¿ha evolucionado realmente el mundo de los videojuegos en este facing, este rollo de mostrar a la mujer en los videojuegos o no? Vale, le doy, venga. El tema de Lara Croft a mí me parece bastante escandaloso, sobre todo porque como que te dicen es que ya le hemos puesto ropa, por lo tanto ya es feminista, estamos haciendo un juego feminista y que representa completamente a la mujer, cosa que es completamente incierto y te presenta un videojuego donde la única protagonista femenina es ella. Entonces, claro. ¿realmente estamos yendo hacia una igualdad o simplemente estamos poniendo ropa? Yo por alusiones quiero decirle a Bea, que ella es diseñadora, que a qué crees que se debe, bueno, pues si los programadores os habéis dado cuenta en todo este sentido del perfil que se quiere plasmar en los videojuegos. Sobre todo nos hemos dado cuenta las mujeres de la industria, que claro, cuando la mayor parte de tus compañeros son hombres cis, hetero y demás, blancos, ya sabéis, te das cuenta de cuando entras que dices, bueno, es que no tienen ni idea, o sea, se piensan que con vestir a una mujer ya, somos súper feministas, ya con decir que somos feministas ya somos feministas, y no, es un curro detrás de desconstruirse y saber realmente las cosas que hay detrás, o sea, no es simplemente, bueno, pues vamos a poner el mismo número de mujeres que de hombres, pero claro, los personajes femeninos, ¿cómo son esos personajes? ¿Cómo son los personajes masculinos? No son iguales, no tienen el mismo trato. Las 2, ya. Por supuesto. Ya. Y sigue existiendo esa disparidad, por así decir, de curro en el sentido de volumen masculino, representación femenina. Bastante. O sea, yo tengo la buena suerte de que Meatonic la verdad es que se intenta atajar bastante, pero lo que es en la industria, sobre todo la española, que todavía está un poco antigua en algunas cosas, hay muchas viejas glorias. Y... Bueno, la industria española está antigua en muchas cosas. Bueno, tengo que decir. Y en muchas industrias. Exacto. Entonces todavía cuesta un poco y sobre todo por números. O sea, no es posible que seamos el 50% de la población, que las mujeres no somos una minoría siquiera, es que somos el 50% de la población. No somos carlinos. No somos pelirrojos, que es lo que digo yo. Conozco más desarrolladores pelirrojos casi que mujeres. ¿Cómo puede ser esto? O sea, por favor. Entonces, yo creo que el mayor problema es ese, que deberíamos estar 50%. O sea, no es una cosa... No somos animales mitológicos, al fin y al cabo. No, desde luego que no. Y el que lo quiera ser, yo ya también estoy a favor un poco de que cada uno sea lo que quiera ser. Pero bueno, Cristinini, ¿crees que se hipersexualiza a los hombres también en videojuegos o no? No. Que tú puedas encontrar a lo mejor algún hombre, o sea, algún protagonista masculino sin camiseta, algo es como en ocasiones muy contadas y... Casi siempre, por no decir siempre, se le da ese contexto de a lo mejor se está duchando o a lo mejor está haciendo cualquier cosa que le pega que esté así. En cambio, con las mujeres no pasa eso. Cuando hay una figura femenina en un videojuego, normalmente va con ropa que no tiene nada que ver con... que es lo que comentabais precisamente en la presentación. Por ejemplo, vas al desierto, no tiene sentido que vayas con un bikini, con unas bragas a luchar en el desierto. O sea, lo normal es que vas con pantalón, unas botas, bien preparada. Y esto pasa en muchos juegos, ¿no? Que donde se genera, digamos, la acción no tiene nada que ver en cómo está vestida la mujer, ¿no? Y esto con los hombres no pasa tanto. Que sí que puedes encontrar también algunos protagonistas que a lo mejor intenten pues, sacar el pechito y tal, pero es que no tiene nada que ver. O sea, siempre tendrá un contexto porque esté así el protagonista masculino, pero en cambio el protagonista femenino no.
O sea, está así y punto. Lo vemos en juegos de lucha, en Lara Croft, precisamente la saga Tomb Raider, sobre todo al principio, y en muchos otros. Bueno, incluso en el Tekken a lo mejor, que yo me flipa el Tekken, Sí, en el que yo hago Tekken, los Street combos Fighter, así, todo. ¿sabes? El Tekken es un despropósito. O sea, quiero decir... ¿Quién no ha partido una columna yendo con Triquini? Por favor. Ya, claro. Si se me no se permite. mueve. Sí, no, se gana. mueve. Luz verde. Triquini. No, yo lo que quería decir es que también hay que diferenciar un poco qué es sexualización, porque quiero decir, mucha gente, oh, Kratos está sexualizado. Bueno, a la hora de sexualizar, es que es distinto, porque a los hombres se les pone con una posición de poder. O sea, no es lo mismo una posición de un hombre sin camiseta que dice, o en calzoncillos, ¿no? Rollo Hulk, que dices, ¡guau, está súper sexualizado! Ya, pero no está mostrando su poder, no está a cuatro patas con un bikini o con o algo de cuero súper apretado mostrando su sensualidad, sus atributos, está mostrando poderío. Una aclaración muy fácil es Batman, Catwoman. Quiero decir, en el momento que nos pongan a las protagonistas femeninas de cómics, de videojuegos, de todo, en una posición con ropa decente y acorde a su oficio, y luego en una posición de poder, de aquí te estoy mostrando mi fuerza y no mi sexualidad, ahí es como, vale, pon tú a Kratos en portada del God of War a cuatro patas haciendo así y mostrando de todo el booty, y entonces te diré que Kratos está sexualizado como las mujeres, pero no es así, evidentemente. Me gustaría, pero no. Machacasaurio, ¿qué estabas asintiendo? ¿Qué querías añadir a esto? Sí, que quería añadir que sobre todo se llama el tema de la fantasía de poder. El hecho de estar controlando a Kratos, o sea, y que vaya sin ropa, o sea, el torso desnudo de un hombre nunca representa esa hipersexualidad que puede ser mostrar los pechos de una mujer, porque para empezar, los pechos de las mujeres siempre se han visto como culturalmente obligados a tapar o de forma sugerente sí que se puede mostrar. Cosa que con Kratos pues, no ocurre, y esa fantasía de poder es el hecho de decir estoy controlando un tío superpoderoso que puedo machacar a todos los dioses que me dé la gana y puedo fornicar con todas las mujeres que yo quiera. Entonces, por favor, o sea, diferenciemos hipersexualidad femenina de fantasía de poder. Absolutamente. Puede ser... Voy a preguntar a Idi. Es algo esto sí, pues algo lo voy a preguntar a Idi y un poco en general. ¿Podemos coincidir todas que un buen personaje femenino es un personaje al que le puedes cambiar el género y no cambia nada? Sí, totalmente. Yo creo que eso es la igualdad, al fin y al cabo. A ver, yo creo, como no he participado, quería decir que al principio yo soy súper fan de Lara Croft de toda la vida. O sea, sí, yo también. Para mí, o sea... Creo que es de los pocos referentes, además, en videojuegos de hace 10 años o 15 años, ¿sabes? O sea, para mí hasta el Medieval hace 20 años era un puto jambo, o sea, era un esqueleto, no era una esqueleta. Separando un poco la hipersexualización, ¿no? Hablando un poco de todo esto, para mí ha sido como el referente, ¿no? La heroína, la mujer que siempre ha representado un poco pues, todo lo que, entre comillas, las demás queremos cumplir, ¿no? Y quería decir otra cosa y se me ha olvidado, siempre me pasa. Pues no, pues te voy a echar aquí un cable. Perdona. Como jugadora, porque también yo creo que es una que posición interesante. Estabais hablando un poco de, porque sí que es verdad que yo juego CSGO, ¿vale? He jugado muchos juegos y más, pero no controlo, pues como por ejemplo tú que seguramente dominas todo tipo de juegos. Pero me refiero en conocimiento, Sí, ¿sabes? en Que yo sí que es verdad que estoy un poco más centrada en los eSports. Yo soy manca. Sí, por eso. Pero, por ejemplo, en el CSGO hace poco sacaron la primera mujer dentro de esta Vale, para que modalidad. sepamos todos qué es el CSGO, ¿lo podemos decir en una línea? Es un shooter en primera persona de 5 contra 5, es un juego en equipo y son policías contra terroristas, es al mejor de 16 rondas y pues en un bando te toca ser terrorista y otro policía. Vale, o sea que hay un poco de esperanza en el sentido de inclusión en personajes femeninos en este sentido. Sí, hay un poco de esperanza. Lo que pasa que, a ver, el CS tiene muchísimos años ya. Me parece que ha cumplido 30... me vais a matar, perdonadme, comunidad de CSGO, pero CSGO. creo que ha hecho... ¿Cuántos años ha hecho? ¿20, 30? No lo sé, chicos. No, desde... Yo me estoy tirando aquí unos triples hoy que están quedando excelentes, ¿eh? No se nota. Yo sí es del 97, vamos, me tomo una cerveza esta tarde. Bueno, que tiene muchísimos años, ¿vale? No recuerdo ahora Sí. mismo exactamente el año, pero que en todos estos años solamente se haya sacado un personaje femenino, porque sí que es verdad que en 1.6, antes de la modalidad de Counter-Strike, se sacaron como los modelos opcionales de mujeres, porque tú cuando entras al juego, el default... Directamente es ya un te hombre. ubica en un tío, claro. Es un hombre Ajá. que ahora sí que han sacado skins y han sacado diferentes modelos, como puede ser pues, a lo mejor un mulato o puede ser a lo mejor un
perdón, un calvo, como puede ser un rollo hipster, ¿no? Que lleva así la barba muy larga, ¿sabes? O sea, hay muchos rollos. Hay otro que lleva el pelo blanco así como con cresta, hay muchas modalidades, pero solo hay una chica, se llama Agente Ava, te queremos Ava, y me parece, o sea, ella es genial, pues un poco Lara Croft de o sea, hay un calvo y hay solo una mujer. Como no hay tipos de mujeres, hay hombres de todo tipo y hay una mujer. Claro. ¿Se tiende entonces a tener más cuidado de cómo se plasman ahora los personajes en este sentido o pensáis que no? Yo en CSGO creo que sí. En el sentido del género hablo. Yo creo que se ha mejorado un poco. Un poco. Creo que se sigue... Creo que obviamente los videojuegos tiran a lo estético y a lo atractivo, entonces no van a poner en lo que en mi opinión sería, por ejemplo, el protagonista del Hellblade. Es una vikinga que se va al inframundo a recuperar a su esposo. Pónmela chetadísima, o sea, pónmela mamadísima, por Dios, que me dé una hostia y me mande a la luna. No es el caso, pero también es verdad que no es un personaje hipersexualizado, pues es una chica que la amo con toda mi alma, Senua, y tú vas con ella. Físicamente no es que digas, vale, no te pone 2 tetas como 2 carretas, te la pone normalita. Digo, yo creo que falta el salto a mujeres chetadísimas. Pero creo que el fallo está en que como no es estético y las cosas como son, si algo no atrae, sobre todo creo que a la mayoría del público masculino, si algo no atrae, no lo sacan. ¿no? Claro, yo quiero preguntarle a Bea desde el otro lado, que ella es la que los hace, es LOL, entonces molaría que... Es que depende mucho del estudio, o sea, ya te digo, yo tengo muchísima suerte de que en Megatonic luchamos muchísimo por la diversidad en general para todos los colectivos, no solamente para las mujeres, y entonces cuando intentamos hacer un juego, por ejemplo, todo lo que sea género... Identidad sexual... Todo, sí, todo. Intentamos luchar siempre porque sea lo más ecualitativo posible, porque yo qué sé, pues por ejemplo, cuando un texto lo ponemos y para traducirlo es que es muy complicado, porque en inglés, por ejemplo, podemos utilizar el vosotros, que es they al fin y al cabo, y es como mucho más neutro, que en castellano, que es ellos, ellas, es mucho más complejo. Entonces tenemos que mirar desde cómo se va a localizar cada cosa, cómo va a ser pues cada personaje, si luego... Porque la animación, por ejemplo, en cuerpos más femeninos, en cuerpos más masculinos, siempre es diferente también. Se tienen que tener muchas cosas en cuenta. Pero la mayor lucha es que el default no sea un hombre. El default tiene que ser lo más neutral posible, porque al fin y al cabo luego hay un espectro que nunca va a ser hombres-mujeres. Hay un espectro también en medio que tenemos que tener en cuenta. Y que el default sea algo intermedio entre esas dos partes es complicado en cuanto a desarrollo, pero hay que luchar por ello, porque yo creo que es por el bien de los jugadores, al fin y al cabo, en general. Ahora, y cuando hablo en plural, hablo en plural. Yo creo que ahora, justo mencionaba Dana, el personaje de Senua en Hellblade está muy bien porque además toca un nuevo espectro que también toca otro juego que se llama Celeste, cuya protagonista es Celeste, que está muy bien, que no es solo la representación femenina, sino también la representación de problemas mentales, problemas psicológicos, que está muy bien. Y yo creo que eso puede ser un referente muy guay para nuevas chavalitas que entren. Pero vosotros, que ya tenemos más años que un bosque aquí, entre todos, ¿cuál fue la primera representación femenina que dijisteis? Hostia, pues esto no es 2 tetas con patas en píxeles. Cookie Mama. Cookie Mama, mira, Cookie Mama. Cookie Mama. No se me ocurre otro, hasta mi adolescencia no he jugado sin ningún videojuego que lleves a una mujer de infancia y demás. Cookie Mama y Spyro no me queda claro si es dragón o dragona. Pero eso mola. Que me lo imaginaba. Es un poco a género. Oye, me gusta mucho porque los videojuegos van tan avanzados que, o sea, quiero decirte, o sea, a mí me parece que es como la metarealidad y si estamos tendiendo de verdad a hacer la supresión del género, qué guay, ¿no? Ojalá esto alguna vez en la sociedad, o sea, quiero decirte que realmente haya una supresión de género. Estos son como utopías que yo lanzo. Cristinini, tu personaje fab, ¿por qué? Referente, ¿cómo te metes en toda esta movida, tía? Pues yo me metí ya de muy pequeña, vi a mis primos jugar y es curioso porque comentábamos Lara Croft, Tomb Raider y tal, fue el primer juego que yo vi, ¿no? Fue un poco la primera impresión que me llevé de los videojuegos y claro, lo primero que veías entonces era una mujer con 2 polígonos en los pechos, que era lo importante, ¿no? Que se viesen ahí bien voluminosas. Entonces, creo en este sentido que sí que ha habido una evolución, pero bueno, estoy muy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeras, que todavía falta mucho. De hecho, contestando un poco la pregunta que estabais haciendo, el personaje sí que recuerdo que
no está tan sexualizado y veo que unas ganas de cambiar. Es un juego que ha salido relativamente hace poco, el Horizon Zero Dawn, que lo conoceréis, me imagino. Si no recuerdo mal, la protagonista se llama Aloy. No me ha dado tiempo a jugarlo, ¿vale? Perdonadme. Y ahí sí que veo una intención de cambio. No sé si mis compañeras podrán decir algo, ¿no? Porque yo no he jugado todavía al juego, pero sí me gustaría saber si ellas piensan que a lo mejor con este juego ya se está dando también potencia, al menos lo que se ve desde fuera, ¿vale? Cuando no lo pruebas, es una figura femenina que no está tan sexualizada en el sentido de fuerte, que es lo que comentaba también la compañera aquí en mesa, en plan, pues vas a un mundo exterior, a la selva, a salvar gente, pues estás fuerte, como que lo podrías cambiar perfectamente por un chico que no afectaría, en mi opinión, a la temática del juego. No sé si estáis de acuerdo. Sí, yo, perdón, no quiero hacer mansplaining, pero como persona que tiene el platino de Horizon Zero Dawn, es la hostia, Aloy. Y sin tampoco entrar en mucho detalle, porque Cristinini, cuando acabe esto, empieza a jugártelo, por favor. Es muy importante para el universo, muy importante. Y es lo que decía un poco antes, que yo creo que lo puedes sustituir por un muchachito joven que da igual. Y que luego cuando pelea contra estos bicharracos, sobre todo, más que fuerte, es hábil. ¿Sabes? Que yo creo que también es importante el punto. Y ahora, es que tengo el platino, tenía que decirlo, ya está. Tengo el platino. Le han tocado el corazoncito. Os habéis tocado el corazón. El corazón también nos lo toca nuestro halo de luz, que siempre viene aquí a hacer una breve comentada del topic que tocamos en el día de hoy, que es Daniel. A ver si os mola el vídeo, chicas. Buenos días, bienvenidos a la cocina con Danelicius. Espero que la redecilla de pelo que me he confeccionado no ofenda a ninguna cultura. La receta de hoy es muy sencilla. Primero necesitas un recipiente vacío. Si no tienes nada a mano en tu casa, puedes utilizar tu alma. Añade cuidadosamente, sin pasarte, 250 miligramos exactos de rechazo sistemático. Coloca sobre esto 2 lonchas de misoginia internalizada. Agita vigorosamente mientras añades 100 mililitros de la característica incapacidad para lidiar con las propias emociones que se forma y fermenta dentro del hombre medio en esta sociedad. Y finalmente, como que se te rompe, como quien no quiere la cosa, añade el ingrediente X, que es el anonimato en Internet. Si todo va según lo planeado, puedes meter el frasco en el horno 9 meses y tendrás un gamer. ¡Ey! Juegos de vídeo, el contenido audiovisual favorito de todos los niños. Yo de pequeño era puta en el jabo. Es muy sencillo, solo tienes que teclear palabras que has oído en sitios y de repente la gente te regala cosas. ¿Por qué? Porque eres una chica guapa. Eso era un claxon. Es increíble lo rápido que se interioriza, se extiende y se asimila que las mujeres en los videojuegos solo sirven para satisfacer a los hombres. ¿Se han fijado en cómo cualquier personaje masculino de un videojuego luce así? Mientras que un personaje femenino de cualquier videojuego luce así. ¿Se han fijado a su vez en cómo cualquier aficionado de cualquier videojuego cuestionará el rigor histórico, el realismo o la legitimidad de la inclusión de cualquier personaje que no fomente este arquetipo en cualquier videojuego? ¿Por qué es gay el Soldado 76 si no hace ninguna falta que sea gay? Tampoco hace falta que sea hetero, querido. Es un personaje de un videojuego, es un amasijo de píxeles, no te lo vas a coger. Mogollón de cosas, Last of Lesbians, movidas... Chicas, si no tengo dedos en el cuerpo combinando mis manos, mis pies y mis cojones 33 para contar la cantidad de gente que conozco que se ha hecho pasar por una mujer en un videojuego para conseguir bienes materiales. Y les ha funcionado. Tú te haces un personaje chica en el World of Warcraft, todo el mundo te regala cosas. Te pones un nickname que sugiera mínimamente que perteneces al sexo femenino de manera hegemónica en cualquier videojuego. Todo el mundo, aunque sea en el Among Us, eres un monigote, eres una chica, no te voy a acosar porque igual me validas. La validación es una droga, es muy peligrosa. Los gamers saben de lo que va la mierda. Ve el delfín se baña y vende el agua. ¿Tú crees que si el Rubius vendiera el agua en la que se baña la gente la compraría? Yo probablemente sí. ¿Tú alguna vez te has dado cuenta de que en cualquier página de videojuegos hay una categoría que es juegos de chicas? Tienes juegos de tiros, juegos de coches, rompecabezas, juegos anime, juegos de chicas. Todo esto no son juegos de chicas, todo esto son juegos de verdad. Tienes juegos de chicas que son juegos de chicas, que son viste a mi Stacy Malibu, prepárame un sándwich. ¡No! No, la pregunta en boca de todos, ¿por qué las personas que juegan a videojuegos huelen a Roquefort? No sé, seguramente alguien diseñó una escapada, una vía de escape a un mundo digital en el que todo era perfecto y no contó en su fantasía de perfección con que las mujeres piensan. No lo sé, no soy gamer ni soy mujer.
Los personajes femeninos del Tetris están sexualizados incluso. Mirad esto. ¿Esto os parece bien? A mí me parece fatal, me parece nefasto, me parece vergonzoso. ¿Por qué tengo acceso a 2000 artículos diferentes sobre cómo el primer equipo de eSports formado únicamente por mujeres fue una catástrofe, un desastre y una vergüenza para toda la comunidad gamer, pero no tengo ni un 1% de volumen de información hablando sobre todos los abusos sexuales, extorsiones y crímenes llevados a cabo por la comunidad gamer a través de los años? No lo sé, solo soy una chica. Buenos días. Pues buenos días. ¿Queréis comentarla? Wow. ¿Qué os ha parecido? Yo no sé quién es, pero le amo. Danelicius en redes, @Danelicius. Te voy a seguir. Estáis a tiempo de seguirle. O sea, ¿este hombre no le hemos traído hoy? No, es que está far away. Hay que traerle otro día. Es un ente. O sea, está ahora arreglando Marte. Le hago un ingreso, me da Le hago igual. un ingreso. Lo que sea. Cosas del vídeo, ¿qué os ha llamado la atención que estéis de acuerdo o en desacuerdo? Es que cerramos debate, lo ha dicho todo. No, o sea, es que tiene toda la razón del mundo, sobre todo lo que habla del tema de cómo se comporta la peña online. O sea, de cómo te tratan. Yo me acuerdo con 10 años que empecé a jugar al WoW y fue mi hermana en plan, mola un montón porque como soy chica me regalan cosas. Y ahí, así, ¿eh? Y claro, y ahí me cogí a mi hermana y me dijo, a ver, tenemos que hablar. Y me soltó toda la charla de por qué no estaba bien y por qué no era guay que me regalaran cosas por ser mujer. Y era, ¿te consideran inferior? Y yo, bueno, tengo 10 años, pero en un futuro lo entenderé mejor, ¿sabes? Total. O sea, ¿Tú qué piensas del vídeo que han dicho, tal cual, eh? A ver, hay una parte que te afecta a ti de forma directa por tu curro, que os están dando toda la cera del mundo y más y cuando tú estás ahí. Al fin y al cabo somos, pues eso, somos la minoría dentro de un ente muy grande y dentro de ese ente grande hay mucho gilipollas. Entonces, pues, ¿por qué no? Obviamente. A las claras. A las claras. Entonces, sí, yo creo que esto, lógicamente, lo tenemos que intentar cambiar y ya pasó. O sea, no sé si os acordáis de toda la polémica que hubo con el Gamergate de Anita Sarkeesian y demás. Sí. Bueno, pues aquello, lógicamente, iba muy enfocado a los creadores de videojuegos. Los creadores de videojuegos somos los que creamos esa experiencia. Entonces, esa experiencia, lo que recibe la gente no deja de ser un poco un mundo que creamos nosotros. Y si nosotros creamos un mundo desigual, están en un mundo desigual. Y funciona así. ¿Qué frase? Sí, Heidi, claro. Sí, yo quiero decir una cosa porque esta semana me ha pasado algo y creo que, bueno, no sé si las chicas que están en las cámaras estarán de acuerdo con lo que ha dicho este... ¿Tengo que encargar un camión de estiércol para arrojárselo a alguien? ¿Lo tengo que encargar? Vale, pero ¿sabes lo que me pasa a mí? Que por ejemplo, esta persona, que he olvidado el nombre, perdona, lo dice, ¿no? Irónicamente, lo dice abiertamente, ¿no? Y todo el mundo le aplaudimos porque tiene toda la razón y es genial. Pero ¿qué pasa? Que yo personalmente, cuando yo lo digo, por quien soy, porque soy mujer, por donde estoy, a mí me cae la más mierda del mundo. O sea, esta semana, por ejemplo, me han dicho, no, es que Heidi es una turbopopulista en Twitter. Y yo pensando, pero si no hablo en Twitter. Si en Twitter pongo una jugada mía que jugamos esta semana y mi código de no sé qué para que te compres y te hagan un descuentito. Sí, es que es tal cual, o sea... ¿Por qué no hay pasa esa libertad así de de veces expresión? de nosotras llevamos años y años y años y años, venga a decir esto no es así, esto así, por favor, hacednos caso, escuchadnos, hola, existimos. Pero con respeto siempre. Sí, o sea, quiero decir, nada de incendiar las calles, solo de, oye, este personaje o este tal, y... Pues a lo mejor hay que incendiar las calles, no quiero ser yo aquí la caleborroca. Yo soy valenciana, pero... o sea, ahí lo dejo. Las fallas no hemos tenido este año. Yo soy de Madrid, pero voy a hacer el donut en España. Pero es que es totalmente cierto. Ahora viene un chico con toda la buena intención del mundo, que él no tiene la culpa, o sea, pero viene un chico y dice lo que llevan miles de mujeres hablando años y todo el mundo... ¡Ay, qué bien dicho! Y es como... LOL. Sí. Pues a escuchar más a las mujeres. Hemos incluido a dos en nuestro super zoomer. Erika, que es madrileña, lleva jugando desde los 9 años a videojuegos en línea, cariño. ¿Cómo estás? Encantada de saludarte. Igualmente. Ole, ole. Tengo que destacar que yo también vuelo bien, aunque lo vale. Pero bueno. Vamos ganando. Vale, vamos. O sea, alguien tiene que oler mal por estadística ya. Raquel, que es sevillana y trabaja en el diseño de aplicaciones web y gamer también. Bueno, estoy aprendiendo, me acabo de apuntar, estoy empezando este año a estudiarlo y gamer sí llevo 10 años jugando online, igual que Erika, y vamos, todo lo que decís es brutal. Hay una pequeña introducción que nos ha querido hacer aquí Darío de sus porcentajes y sus cosas. No sé si las quieres lanzar o está esto tan bonito que te quieres callar la boca. Voy a comentar algunas cositas porque tengo datos aquí. Decía Daniel que el mundo del videojuego huele a Roquefort. No, huele a Smegma. Ese es un problema principal por el que tal. Entonces la gente dice de fuera, no, pues es que esto es una cosa de chicos.
Mentiras, mentiras. Porque te voy a decir con un dato, aquí exactamente el 43% de los consumidores de los videojuegos son mujeres, que es más o menos casi 50-50, la claro, mitad, como casi. decía antes Bea. ¿Qué pasa? Que en el mundo de los videojuegos, un mundo tan de estalactitas de mal... Vale, de esperma en el Dilo, techo. dilo. Claro, en los últimos años pues parece que ha habido cositas nuevas. O sea, vosotras pertenecéis sin duda a ese 43%. Sí que notáis que, joder, como que a veces cuesta incluso encender el micro en una partida online porque de repente cae. Totalmente. No se enciende. Pero yo Erika, quería... Sí, sí, dale, Sí, sí, dale, sí. dale. Yo quería añadir que en mi página de Instagram hice un llamamiento donde mogollón de mujeres me contaran cuáles fueron sus experiencias en juegos online. Y bueno, lo recabé todo y están destacados y básicamente las conclusiones que saqué fue que a muchas de ellas jugaban con el micro apagado para que no supieran que eran mujeres porque les daba miedo sufrir acoso, como ya habían sufrido tantísimas veces, por ejemplo, o que usan nicks ambiguos o masculinos para ocultar básicamente su género. O sea, al final hemos llegado al punto Eso es en el grave. que en el siglo XIX las mujeres usaban seudónimos para escribir libros y estamos en el siglo XXI y las mujeres seguimos en el mismo punto. ¿Qué está pasando? Pelos de punta, tía, no es broma, ¿eh? Yo lo hago. Fírmalo. Nosotras lo ante hemos hecho en el equipo. Sí, también. ¿lo habéis hecho también vosotras? El año pasado lo tuvimos que hacer... a ver, me sabe fatal decir esto porque yo nunca lo he hecho. En Yo un siempre... equipo, es que heavy. Sí, Es lo un hemos equipo, tenido es que un hacer equipo. porque estábamos a punto de empezar una competición muy fuerte y claro, los entrenamientos que encontrábamos eran pues de nivel bastante bajo, ¿vale? Que bueno, que a nosotras no nos importa tampoco competir contra ese nivel porque nos permite practicar todo lo que tenemos, todas las estrategias. Pero sí que es verdad que, como yo digo siempre, mejor que te revienten la cara antes del entrenamiento, o sea, antes del torneo y te metan una paliza y luego ya, pues eso, pues tú revientas. Entonces, como no encontrábamos esos entrenamientos fuertes, porque, pues eso, no, es que no entreno contigo porque eres chica, no, es que no sé qué, pues tuvimos que cambiarnos los nombres, quitarnos las redes sociales, no sé qué, todo ese rollo. Estoy flipando. Pero ya lo cambiamos porque dijimos, mira, quien no quiera jugar contra nosotras, pues se lo pierde. Erika, ¿y a ti esto también te ha pasado? A mí lo que me ha pasado también es, aparte de esto, porque además yo juego mucho Call of Duty y vengo de la saga Call of Duty también y ahí es pues eso, pues parecida a la Counter, más o menos bastante tóxica. Entonces sí que es verdad que el hecho de hablar ya te limita mucho, pero mucho, o sea, ya es escucharte y te empiezan a llamar fea o te empiezan a decir... Bueno, fea creo no que es sabes lo jugar. mínimo, ¿no? No, pero Fea. te empiezan a decir de todo, pero sí que también es verdad que a mí lo que me enseñó mi padre, que es el que me ha metido en todo este mundillo desde pequeña, fue el hecho de saber defenderme y decir, pues háblale, Oye, ponte el voy a micro, llorar, empieza a oye. decirles tú cosas, empieza tal. Y sí que es verdad que por una parte yo no he tenido tantos problemas en ese aspecto porque me pongo el micro y empiezo a ponerles verde y a decirles de todo. Entonces, claro, También- yo creo que también es un punto a destacar, ¿no? El Ta- hecho de... También vaya decirte, oye, mierda, también vaya mierda tener que estar con esos códigos, sinceramente. Sí, o sea, sí, no sí, puedes eso llegar, también es verdad, jugar claro, y eso ya está, es ¿sabes? O sea, muy meterte en bueno. una partida del LOL, que eso sea directamente poco menos, ¿sabes? O sea, al final, yo, tía, yo tengo muy buena vibra y yo creo que el mal llama al mal. Si todo el rato estás ahí Sí, sí, diciendo, sí. tú muertos, tal... Hostia, tío. Sí, sí. ¿No? Sí, sí, Que sí. Es incómodo, pero bueno, es una forma, entre comillas, ¿no?, de atacar eso. Raquel, tú como gamer, ¿qué opinión te merece esta movida? Pues yo lo viví igual. Yo, al principio, inocentemente, me puse un nick femenino y es que fue bestial el nivel de acoso, de insultos, pero incluso antes de empezar la partida, o sea, ya en la pantalla de carga que está como haciendo el emparejamiento con los compañeros, pues ya había gente que entraba a insultar porque veía mi nombre y decían, zorra, puta, vete a cocinar, vamos a perder por tu culpa, eres Sí, malísima. eso es heavy. Era como, pero si todavía no, o sea, no me has visto jugar todavía, pero en tu cabeza yo ya soy lo peor y vamos a perder por mi culpa. Encima vaya chistes Una cosa que impacta. de pajillero, tío. Vaya chistes de pajillero. ¿Crees que esto lo podemos atacar desde la raíz, Bea? Quiero creer que sí. Vamos, yo lo intento, en cada cosa que hago lo intento, desde luego. O sea, es muy complicado en el juego online porque al fin y al cabo un problema que tenemos los videojuegos es que nosotros, claro, vosotros sois creadores de contenido al fin y al cabo, los streamers. Entonces, hasta que no se ataje lo que es la comunidad, es también muy complicado en un juego online que
A ver, el Counter, por ejemplo, tiene el problema de, por ejemplo, que los jugadores, o sea, lo que son los personajes también, la mayoría son masculinos y demás, pero imaginemos un juego que sea totalmente diverso y que haya personajes de todos los tipos y demás. La comunidad va a poder seguir siendo así. Entonces eso pues, es complicado de atajar, es muy complicado como desarrollador hacer que todo el mundo sea buena persona. Es muy complicado. ¿Te sientes sola desde dentro en esa lucha por cambiar? A ver, todas las mujeres que estamos intentamos. O sea, yo en eso de decir que hacemos mucha piña. Es lo que le voy a preguntar precisamente a Cris. Ella como presentadora twitchera y a saco, ¿qué comunidad estás generando? ¿Cómo ves todo este panorama que estamos comentando un poco desde dentro? A mí me gustaría comentar que lo que veníais diciendo un poco de atajar la raíz, o sea, el problema desde la raíz, por la parte que me toca de creadora de contenido y tal, yo sí que es verdad que veo muchos de mis compañeros, no lo veo tanto en mis compañeras, de hecho apenas lo veo en mis compañeras, pero sí que mis compañeros a lo mejor no dicen abiertamente de... imagínate, estamos jugando al LOL, ¿vale? En contexto de LOL, pues hay un streamer, por ejemplo, que está streameando LOL, le toca pues, una mujer o dos en la partida, cualquier cosa. A lo mejor no hacen los comentarios abiertamente de, hostia, estamos perdiendo porque es mujer, pero deja que su comunidad en su chat se explaye. Y no se corta eso. Cuando ellos se tienen que ser los primeros en decir, oye, a sus moderadores, esos comentarios no los permitáis. ¿Vale? En el momento en que se hable mal de una mujer o de cómo juega, lo que sea, por ser mujer, esto se tiene que cortar. Y no lo hace. Me parece muy bonito todas las perchas que se ponen todos de sí, súper feministas, apoyamos mucho el movimiento, wow, las mujeres las incluimos, pero hacedlo con todo. O sea, moderad vuestra comunidad. Eso da números. Que la movida es que dicen que al final todos sufren acoso y todos sufren insultos en los videojuegos, que por ser mujer no es más agravante. Y es que no estáis entendiendo el problema desde el principio. Claro, que no me estás llamando gilipollas, que me estás atacando por mi género, ¿no? A mí me gustaría contar una cosa rápida. Sí, cuéntalo, ¿cómo que no? A mí me hace mucha gracia también en Twitch, justamente, yo cojo, me pongo a jugar con dos amigos al Overwatch. Uno llevaba jugando mucho tiempo y otro no había jugado nada. Y yo me pongo a jugar con mis dos amigos, ¿vale? Y pues yo era pues la del medio, ¿no? Digo, pues se me da normalillo, pero tampoco soy ahí. Pues todos los memes que luego se hicieron en el Discord y todo, automáticamente, a pesar de que yo tenía mucha más experiencia que uno de mis amigos que no había jugado nunca y él era fatal, era un mierdas, o sea, no hacía nada bien, pues todos los memes iban sobre lo mala que era yo en el Overwatch. Mejores jugadas de Dana, en negro. Estos dos jugando a Overwatch, super pro, y de repente Dana jugando a Overwatch y uno cayéndose, ¿sabes? Y era como, ya no es que seamos peores, seamos mejores, no, es que automáticamente lo que decían, automáticamente dan por hecho que somos malas y da igual que lo demuestres en directo ante 1.700 personas. Los memes van sobre que tú eres mala jugando, a pesar de que ha habido otro jugador peor y sobre él no se sacan memes. O sea, ahí yo dije, adiós. Es que a mí me pasa todos los días eso. Es un puto bullying, tío. Yo, por ejemplo... Muy laboral. Es que me estoy calentando mucho. Yo no sabía que esto estaba tan extremo. Y por supuesto yo, nombre neutro y sin micro siempre online. Es que me estoy calentando. Yo quería comentar que dos de los juegos que más lo han petado últimamente, de hecho los dos juegos que más lo han petado últimamente, son Fall Guys y Among Us, que para empezar, los personajes son alubias. Sí. O sea, ya está. Claro, sí. Y hay una cosa preciosa que es, en Fall Guys, es no odias a los jugadores, odia al juego. ¿Vale? Y en Among Us es algo precioso porque es un juego de ser un desgraciado. Sí. Independientemente de cómo te sientas tú. Entonces, eso es lo precioso. Es que yo quiero competitivo. Odia al juego, no al jugador. Bueno, yo quiero competitivo. Vamos a ir, antes de poner solución a esto, porque yo creo que de esta mesa vamos a sacar una solución, o sea, yo voy a salir de aquí como en el Counter-Strike, de verdad, chicos, es que luego después pasan estas cosas. El vídeo de Kilgore. Aprende a cubrir larga, rápido. Ah, vale. No, o sea, estoy hostil. Vídeo de Kilgore. And... Madre mía, el machistómetro, ¿eh? Es que esto es una realidad. A lo mejor es que es objetivamente el sexo débil y por eso han tenido que hacer esa pátina arrastrada durante décadas y décadas y siglos y nos estamos atorando aquí.
Es que no lo sé, Antes ella quería comentar una movida que es el tema, o sea, estamos hablando de la raíz, del origen, y vamos a tender a cerrar este programa hacia la solución, porque yo estoy muy atascada, chicos, de verdad es que estoy muy hostil, muy violenta. Por favor. Ya te veo. Ay, que no me puedo... No nos podemos tocar, perdón. Madre mía. Sí, quería comentar que es que yo creo que el problema hay que erradicarlo desde casa, desde el colegio, desde la educación, desde la calle, o sea... Desde educar a los niños y a la gente, ya no solamente niños, porque hay gente que telita, pero en general, educar a los humanos de que todos somos iguales. O sea, todos somos iguales y ya está. O sea, bases. Y a lo mejor rebajar un poco el tono, ¿no?, de estos códigos. Sí. O sea, porque tampoco entrar ahí para directamente insultar. Claro, me parece como un poco... o sea, el respeto, la igualdad, no sé, yo es que soy muy de principios y para mí el respeto, la educación, la igualdad, las cosas más básicas de la vida para mí son claves. Y si una persona no tiene eso, para mí, lo siento, pero no es persona. ¿Y cómo os educaron a vosotras para entrar en todo esto? O sea, quiero decir, vosotros habéis tenido, yo qué sé, pues un mentoring desde casa, ¿cómo habéis decidido, por ejemplo, estudiar esta carrera que solamente tiene, por ejemplo, en el 2016 un 15% de presencia femenina? O sea, de tías que tiran la matrícula para esto. Pues, a ver, yo es que desde mi caso siempre ha sido un poco mezcla porque yo vengo de una familia de que mi padre y mi hermano son informáticos, pero luego yo siempre he tenido mucho amor por las letras en general y la literatura, entonces pues fue como, se convirtió en chicapica, que en plan, ¡boom! Y yo estudié filología inglesa, pero yo realmente lo que a mí me gustaba era el modo digital, todo lo que tuviera que ver con las nuevas tecnologías, a mí siempre me había gustado muchísimo. Hice el máster de videojuegos, todo en la Complutense ahí, venga, vamos, a tope, vamos, se puede. Y claro, cuando entré en la industria yo me encontré que, bueno, a ver, yo daba por hecho que ya hay una barrera, porque al fin y al cabo yo había jugado siempre desde pequeñita en casa, con mi hermano, sobre todo, que es un friki de cuidado, pues imagínate. O sea, al final me educó en sus valores, que son el friquismo puro. Y es muy bonito porque yo recuerdo el jugar al Doom 2, que es un juego del año 93, que tela marinera, los primeros first person shooter así más memorables. Y yo jugaba a eso, pero claro, también jugaba a los Sims. Y claro, cuando yo decía, no, yo juego al Doom, al Age of Empires, yo jugaba de todo. Si es que a mí todo lo que caía en mis manos, el Spyro, el Medieval, todo. El Metal Gear, si es que me pasé el Metal Gear. El Medal of Honor, el Dino Crisis, todas estas cosas. Sí, en el 2003, ¿sabes tú? Yo pintaba Warhammer también, ¿eh? También, imagínate. bueno, yo hago Blood Bowl, que es de la misma marca, pero... Sí, yo todas estas cosas las he hecho y a mí nunca me lo han impedido en casa. Yo tengo una suerte... Vaya mesita que tenemos aquí, Bea, también te tengo que decir. Oye, una mesa de ping-pong que... Mira, estáis invitadas, le pongo aquí unos verdes y nos hacemos en Mediatonic llevamos pidiendo una mesa de ping-pong desde el principio. Porque tenemos de todo, tenemos VR, tenemos de todo en la oficina, pero no tenemos mesa de ping-pong. Pero mesa de ping-pong para debate o para jugar. Para vos. Vamos a aventurar, ¿eh? Laura. Cari, ¿tú qué? ¿Cómo empezaste, cariño? Pues yo empecé los videojuegos desde que tenía 8 años, desde la NES, la PlayStation 1, y sobre todo un juego que me marcó mogollón fue pues, Metal Gear Solid. Y mi personaje favorito era Meryl Silverburg. Y el problema que pasa con estas cosas es que cuando lo juegas, cuando eres adulta, pues te das cuenta de que pues, la hipersexualización que hay detrás, el paternalismo, de la infantilización que hay, y al final te das cuenta que todos tus referentes femeninos que has tenido a lo largo de la historia de los videojuegos son machistas. Pero aún así, por ejemplo, tu entorno te animó en esto, ¿no? Porque para que con 8 años te cuelen ahí el videojuego, te están apoyando en cierto sentido. Sí, mi hermano también era muy jugón y entonces pues mis padres, por suerte, pues apostaron por nosotros y nos regalaron estas consolas y gracias a ello siempre ha sido una gran afición para mí. Y Cris, tú, por ejemplo, ¿cómo has desarrollado tu entorno familiar así de las primeras veces que te metes en toda esta movida? Yo tengo que decir que mis padres no querían que jugase a videojuegos. Pero no porque fueran cosa de chicos, chicas o lo que sea, sino porque querían que estudiase. Que solo estudiase solo el cole y se pensaban que claro, que si jugaba mucho iba a dejar de lado el colegio, pero bueno, luego se dieron cuenta que no es así y me dejaron un poco en paz, ¿no? No acertaron, ¿eh? No les ha salido bien la jugada, yo creo. No, ostras, tío, pero nada bien. Aún a día de hoy no les gusta, ¿eh? Pero bueno. ¿No les gusta? ¿Y por qué no les gusta? ¿Pero por qué? ¿Porque lo ven...? Porque yo creo que es más que nada, ya no los videojuegos en sí, sino mi trabajo, ¿no? Porque al ser un trabajo tan nuevo, tan
se está formando ahora, tenemos muchas cosas en el aire, están un poco inquietos, ¿no? Y, a ver, yo creo que es normal, al final los padres lo que quieren para sus hijos es que tengan un futuro certero, que sepan que de aquí a X años van a tener su trabajo, sus cosas. Mira, a ver, que yo estudié Derecho y aquí estoy. O sea... Claro, porque tú vas ahí a tope. Claro, o sea, quiero decirte, esto tiene más entradas, o sea, tiene muchas entradas, pero pocas salidas. Esto es la que le busque uno. Erika, ¿tú cómo te iniciaste? Tú decías que a ti te decía tu padre ahí tus movidas en plan de, pues si te contesta, si te dicen esto, tú le dices que he predicado tus muertos. Sí, de hecho yo empecé pues con 9 años, 10 años, él tenía el ordenador, al ser ingeniero informático pues me dejaba el ordenador y me decía pues juega esto, y me empezó con el Warcraft, con el Starcraft, con el Age of Empires y todo eso. Entonces cuando yo jugaba al Warcraft muchas veces pues te flameaban y él me decía déjame a mí, y se ponía a escribir y me decía ponle esto, dile esto y haz esto, y entonces me enseñaba de siempre. Y era brutal porque, no sé, yo aprendí un montón de él y fue gracias a él que yo siempre me he puesto nombre de chica y todo eso y he atacado siempre esto. El hecho de, me vas a decir cosas porque soy una tía, pues una polla, pues te voy a demostrar... Uy, perdón. Te voy a demostrar, dale. Que no es así, que te voy a demostrar que se me da bien y que no por ser tía me vas a decir X cosas. Al revés, todo lo contrario. Entonces yo agradezco a mi padre, donde esté, que me ha enseñado todas estas cosas y vamos. Voy a llorar. Aplaudimos a tu padre, fan de tu padre. Dana, yo quiero decirte una cosa. Con todas estas experiencias que estamos contando, estamos hablando del modelo ideal de cómo querríamos que estuviesen todas las nuevas generaciones o las generaciones venideras educadas. Hombre, sí. Pues sí. O sea, vamos a ver, de lo que estamos hablando de los problemas que tenemos, no, yo he entendido esa la pregunta, no sé si te refieres a eso. No, digo... ¿de cómo estamos...? Claro, de cómo estamos, o sea, de cómo estáis vosotros que no? Educadas, o sea, que ese fuese un poco el modelo a seguir. Claro, o sea, sí, yo, por ejemplo, en mi caso, yo me acuerdo estar jugando, mi madre me lo dijo el otro día en el streaming, que se meten todos mis directos. ¡Ay, qué bueno, tía! No me lo puedo creer. Se llama Mariflor y todo el mundo empieza, Mariflor, hola. Bueno, un saludo a Mariflor. La cosa es que lo contaba ya en el streaming, que ella se acuerda, yo antes de los 4 años, se acuerda yo jugando en la Play 2, también es verdad que yo me llevo muchos años con mis hermanas, me llevo 20 y 13 años prácticamente. ¿Vale? Entonces, claro, yo, mis hermanas han hecho todo el camino, en cuanto a mis padres, yo he tenido el camino muy hecho, porque claro, mis hermanas iban primero y me pusieron ahí el Zelda, el Spyro, el Hércules y demás. Yo empecé un poquillo así. Y ya te digo, no ha habido mucho problema. Es que cuando yo nací ya se jugaba videojuegos en mi casa, se jugaba rol, ellas ya habían traído a novios, yo he tenido ya todo el camino más hecho que nadie en este mundo, yo creo. O sea que yo en casa problemas pocos. ¿Tú qué traes? Nada, padres de hoy en día, yo como representación de ellos. Ah, es verdad, es que él es a papa. Mi vástaga está educada de puta madre. Y todavía no sé ni hablar, esa vástaga se va a venir. También lo digo, como cuando empieza a jugar, porque va a jugar. Porque va a jugar. Pero papá, quiero hacer matemáticas. Ya cuando sea mayor de edad, ya si no quiere jugar, que no juegue. Pero bajo mi techo se juega videojuegos. No, o sea, pero... Castigado jugando videojuegos, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Pues, sí. Ya hace. Deja de leer. Deja de leer ya, que tanto estudiar. Que tienes a medio pasar el Final Fantasy 24. Vamos a comentar un poquito, vamos a hablar un poquito de cosas así de representación en los videojuegos. Por ejemplo, la doña en la parcerita que aparece en el Donkey Kong. Vamos a verla ahí. Ahí está. Jesús. Pero chica. ¿Qué parece esto? Porque claro, es lo primero de todo. ¿Qué? ¿Esto bien, guay, no, mal, sí? A mí me atasca un poco. Es que yo estoy hostil, yo no soy objetiva en todo esto. O sea, que hable las personas que ya están como adecuadas a estos entornos. Pero es que de verdad, chicos, esto me está pareciendo tan 1902. ¿De verdad estamos así? Sí. Bueno, o sea, de verdad no podemos... No sé, no hay organizaciones, no hay cosas... Es que yo me voy a ir a la calle. Claro, por lo menos de desarrolladoras sí que tenemos. O sea, tenemos unas cuantas en las que por lo menos intentamos visibilizar que hay mujeres... visibilizar nada. O sea, no. Ir a desenchufar todos los enchufes... Yo, si queréis quemar empresas, yo soy la primera que voy. Es mi momento. Es mi momento. O sea, voy a darle al ojo a todas las regletas. Y escúchame, o sea, estamos hablando un poco así por encima, pero la podríamos liar muy fuerte. Sí, yo digo sí. ¿Cómo son esas asociaciones? Totalmente. Pues, sorten que nos vamos. De videojuegos, por ejemplo, que yo conozca, hasta Wiges, que no me acuerdo ahora mismo de qué son las estas, o Femdevs, por ejemplo. Son organizaciones que intentan juntar un poco a mujeres y también divulgar un poco que los videojuegos no son una cosa solamente para que las hagan chicos. O sea, mi padre, por ejemplo, decía una cosa siempre, que era los videojuegos hacen los listos para los tontos.
pues las niñas no somos tontas, ni mucho Desde menos. luego que no. Vamos, desde luego que por no. supuesto que no. Es que tenemos que ir a institutos, tenemos que hacer cosas. Tenemos chicos, que esto es hacer de verdad, cosas es importante. y divulgar que podemos hacer videojuegos, jugarlos, disfrutarlos, crear contenido a partir de ellos y están en todos los tinglados, obviamente, por supuesto. Vamos Dame luz. con la siguiente personaje, que es Ivy Valentine. Ay, sí. Del Soul Calibur. Ivy. Así Sí, que, del Soul Calibur. bien. Placa. A lo mejor el momento de dar una patada tira un poco. A lo mejor aprieta un poco. Ese liguero de Anígar, seguro que le han calzado ahí, es un poco... Pero sí. O sea, no, yo intuyo que no es el outfit de Regla. Yo solo digo una cosa, cistitis. Y con el látigo, claro. Nivel de indignación del 1 al 10. 29. 29. Y fíjate que a mí lo que me gustaba esta... ¡Ay, Dios mío, ya no me gusta! ¡Ay, Dios mío! Es que ya no... Todos los discos los voy a empezar a tirar Ni por siquiera, el ni siquiera tiene esa capa de, por ejemplo, por poner dos ejemplos que esté fuera de los videojuegos, de Jessica Rabbit y Lola Bunny. Ya, que es un poco el rol. Sí, ya entiendo. Ey. No ¿Sabes? sé. No. Esto está mal totalmente. ¿Nos vas a salvar de algo? Tengo una más. Vale. Tengo una más para que veáis. A ver. Que es, bueno, tengo dos más, que la última, bueno. Chicos, estoy fatal. Vamos con Vanille, Final Fantasy. Ahí está. Ay, con lo que me gustaba el Final Fantasy también. Final Fantasy. ¿Y De Resident hecho, Evil no me habéis sacado nada? Que ese sí me gustaba. Albert Wesker, Rebecca. Ese era, ese no me acuerdo. Jill Valentine. Jill Valentine. Y yo la llamaba Rebeca. Que era Mila Jovovich. Creo que hay una Rebeca. Hay una Rebeca, pero ya es después. Juraría que sí, pero no sé cómo Rebecca es. Chambers. Sí. Rebecca Chambers, ahí la tienes. Ay, Diosito. Oye, una cosa, lo más loco que os ha pasado, ¿qué ha sido? Puede ser Me dejó un chico. Me te dejó un chico porque me dijo, es que, mira, no, literalmente, el mundo de los cómics y de los videojuegos siempre ha sido de hombres y vosotras os acabáis de meter por moda y tú vas de que sabes demasiado y no sabes. Y me dejó. Eso te dijo. Y ¿Dónde yo, está? Es que de verdad. Y yo era como, pensaba que al ser frikis los dos teníamos compatibilidad, pero, perdón. No, cariño, la imbecilidad no es compatible contigo, Eso lo Dana. aprendí más tarde. Que te den por culo, sinvergüenza. Fue increíble. Raquel, ¿qué es lo más gore que te ha pasado así echándote tus partidas, cariño? Lo más fuerte, no lo sé. Es que es una cosa diaria, no es que un día te digan algo gordísimo, aislado, no es ¿Y constantemente. lo que más te haya siempre afectado a algún ti insulto. o alguna cosa así que tú hayas dicho hasta aquí? ¿Has dejado de jugar alguna vez por esto? No, nunca he dejado de jugar, pero sí he tenido épocas como de apartarme un poco. Pero lo que yo, como conté antes, yo me puse al principio un nick femenino y el nivel de acoso llegó a tal punto que un día un tío me dijo algo en plan chúpamela, una cosa así jugando, y ya fue como el punto en el que dije, me he cansado, ya está, me cambio el nick y ahora tengo un nick neutro, que no se sepa mi género, que yo pase desapercibida, pero sí que es una cosa que molesta mucho porque tú quieres jugar tranquila, sin tener que ocultarte ni cambiar tu identidad para que la gente no te moleste. Así que para mí eso fue lo que me hizo hacer clic y decir hasta aquí. Vale, Aidi quiere cerrar con un mensaje de esperanza, de lucha, de barricadas. Bueno, ¿sí? es una cosa que me pasó. Vale, pero luego lo podemos cerrar por todo lo alto, porque es que si no, no puede ser. Vale, O sea, entonces no. primero lo malo. Vale, sí. Primero lo malo. Bueno, es una situación de acoso que nunca he contado en redes sociales, es la primera vez que lo cuento, lo saben 3 personas en mi vida, pero hace años, cuando yo vivía en Barcelona, porque me fui por amor y por trabajo y demás, pues en el trabajo donde yo estaba allí, yo tenía un seguidor, suscriptor mío, que, bueno, en resumen, no voy a contar toda la historia entera, pero, o sea, me acosaba en redes sociales, me venía a buscar al trabajo, mis compañeros tuvieron que inventarse que yo ya no trabajaba allí, que me había mudado de ciudad, bla, bla, bla. Resulta que este chico tenía una esquizofrenia aguda del, pues no sé si era del 40 o del 50%, estaba medicado, bueno, una situación crazy que yo me acojoné muy fuerte. O sea, muy fuerte hasta el punto de que hubo días que no iba a la oficina porque este hombre me escribía y me decía, oye, que voy a la tienda a comprar no sé qué, te espero abajo, tal. Y era como, no. Hostia, nivel policía, 911. Sí, sí. Y nunca lo he contado porque, bueno, pues tampoco quiero darle importancia, ¿sabes? Pero, hombre, como has comentado así algo... Hombre, que me es haya gore, pasado, es gore, sí. es gore desde luego. Y un mensaje de esperanza para todas las que estáis ahí, because we are giants. Sí, because we are giants. A ver, yo siempre lo que digo es que... hablando en plata, que os sude todo lo que diga la gente, que nadie os diga lo que tenéis o no tenéis que hacer, que vosotras sois dueñas de vuestra vida
y que si queréis cumplir sueños, cumplir sueños. O sea, si queréis jugar a un videojuego, jugarlo. Si queréis competir, competir. Si queréis crear contenido, crearlo. Es que nadie en este mundo os tiene que decir nada. Ni siquiera vuestros padres, ni vuestros tíos, ni vuestros hermanos. O sea, free, libertad de expresión y a tope. Chicas, tenemos que hacer una frase de cierre potente, de mensaje y por favor con soluciones. O sea, de verdad, yo estoy muy preocupada. Me ha dado... Dana. No. O sea, di algo, por favor. No, la Isa es Megma. Sí. No es el resumen. Prácticamente. No, Laisa es Megma, me gusta. Como lema, de vida, de todo. Voy a hacer las camisetas. Es que yo creo que ya Buah, te lo voy a dame apuntar yo, 5. chicos, y ni siquiera. ¿5? Ay, madre mía. Dame 5, dame 100. Voy a comentar yo en mi grito habitual para cerrar Vale. esto un poquito. Pero no lo manchemos, que ha quedado ¿Qué muy tal? bonito esto, Darío. No, tengo miedo, no te preocupes. A veces la gente somos peatones del GTA, como decía Inés antes. Vagamos por la vida sin un rumbo, yendo de punto A a punto B, inconexo. Los videojuegos nos ayudan a conectar, a ser mejores personas. Porque los videojuegos es top 4 mejores cosas del mundo, junto con los chichos, follar y los canelones. Por tanto, juega a videojuegos y no des por culo. No molestes, porque los videojuegos son muy bonitos para que vengas tú con tu montaña de smegma a tocar la polla. Y si no, ya te lo traigo ya en el offline, izquierda y derecha. Nos vemos en el próximo capítulo. Vamos a hablar de nueva masculinidad, un poquito de todo. Síguenos en Instagram, Twitter, YouTube. Estamos creando una comunidad muy tocha. Y vamos a montar aquí una barricada que se te va a ir de las manos. O sea, estoy calentita, calentita. Hostil, me quedo hostil hoy, ¿eh? Bien. A cambiar las cosas en casa. Vamos, que nos vamos. Rage Against the Machine. When the children told ya. Hostia, me ha dado un tirón. Hostia.